En sí, ¿qué es el testamento hológrafo? Hológrafo es un testamento hecho a mano, puño y letra del testador. Ok. ¿Cuáles son las características principales que lo diferencian de otro tipo de testamento? ¿Tiene alguna similitud con el testamento cerrado? ¿Cuál sería la diferencia? La primera, me dijo, ¿cuáles son las Características principales que lo diferencian de otro tipo de testamento. Hablándolo acá en El Salvador, la principal diferencia es que en el hológrafo el testador de su puño y letra lo escribe y pretende después, cuando la herencia se abre, esa voluntad del causante que adquiera un valor. La similitud, podemos decir, no, la diferencia que existe en El Salvador de eso son que en El Salvador solo está, bueno, los testamentos solemnes y menos solemnes. Dentro de los solemnes el abierto y cerrado, y dentro de los menos solemnes el militar y el marítimo. Si hacemos una comparación, que si hay un hológrafo dentro de esos es muy distinto, por ejemplo, el abierto, que es un solemne, porque esa es la declaración, y allá lo dice el código, dice que lo que constituye esencialmente el testamento abierto es que el testador de viva voz hace conocedor de su última voluntad al notario y a los testigos. Entonces eso lo diferencia totalmente, amén de que por ahí por el 1012 me parece, o algo, menciona de que puede el testador llevar previamente escrito y dárselo al notario, pero en la práctica no es así. En la práctica viene y se hace la declaración de viva voz, y es lo que constituye esencialmente el testamento abierto. Entonces ahí ya hay una gran diferencia con ese primer testamento. Con el segundo de los testamentos solemnes, que es el testamento cerrado, tiene una similitud en el sentido de que, si bien es cierto, en El Salvador, como ya dije, no existe el testamento hológrafo, sin embargo, el testamento cerrado dice en su legislación que previamente el testador habrá hecho sus disposiciones y las habrá metido en una cubierta o un sobre, ¿verdad? Y lo que va a legalizar es precisamente ante un notario y los testigos de que dentro de esas cubiertas o esos sobres está su testamento. Entonces puede ser que ese testamento haya sido hecho a una computadora o máquina, o a puño y letra del testador. Entonces podría pensarse que está esa similitud de que podría ser como que se hizo puño y letra, y como ya dije, el testamento hológrafo es así. No obstante, la regulación que ya se le ha dado, el tratamiento que se le da ya en la legislación del testamento cerrado, es la legalización de que dentro de esos sobres está la última voluntad y el testamento. Entonces, si bien es cierto, tiene la similitud, ya la manera de la legalización es totalmente distinto, y por eso es que en El Salvador no existe el testamento hológrafo. Okay. Y de igual manera con los otros privilegiados, que ya son en circunstancias de una expedición de guerra o en un buque mercante en alta mar, que ya son circunstancias bien especiales, y por eso totalmente difiere, ¿verdad?, en los testamentos privilegiados el testamento hológrafo. Sí, en cuanto al testamento cerrado, ¿cuántos testigos se necesitan? Actualmente cerrado solemne. Sí. Solemne, 5 testigos, reformado tácitamente por la ley del notariado. Incluso hay una reforma bien interesante todavía que va a entrar en vigencia en diciembre, porque el código, creo que civil, hablaba de 7, no recuerdo, son 5, que tiene un campo de aplicación poco, pero 5 testigos. Ok. En nuestro país está regulado este tipo de testamento, o sea, el testamento hológrafo. ¿Por qué? No, vaya, no está expresamente regulado. Diera la impresión en algunas disposiciones que da tintes de que pudiera existir. La libre testamentificación del artículo 29 nos dice que todos tenemos derecho a hacer el testamento,
Y algunos dicen, bueno, si todos tenemos el derecho de hacer el testamento, existe el testamento hológrafo. Sin embargo, la legislación secundaria en el Código Civil ya lo regula, que no es así. Aunque no, la respuesta es no, aunque hay algunos resabios, por ejemplo, el artículo 1012. El testamento abierto podrá haberse escrito previamente. Eso difiere con la ley de notariado, y es ahí donde en la práctica ese 1012 no obstante, es una legislación, es un artículo del 1012 que da avisos como que pudiera pensarse que está en vigencia el testamento hológrafo, y no lo es. O sea, la respuesta es no. Ok. Bueno, ¿qué requisitos debe contener un testamento hológrafo para ser legalmente válido en los países donde este sí se permite? Desconozco, es legislación mexicana, no sé si en España, no tengo conocimiento. Me imaginaría yo, ¿verdad? Tendríamos que verlo a través de las tecnologías. Tenemos la información en un clic y ahí podemos investigar, que debe ser, obviamente, supongo, reconocido ante un notario para darle valor. Ok. ¿Cuáles son las ventajas de este testamento y cuáles serían sus desventajas? Al criterio, aunque no exista aquí en El Salvador. Sí. Las ventajas. Puede pensarse que a lo mejor sí es la plena voluntad. Podría pensarse, sí, pero si se hace un peritaje fehaciente de que ese es el puño y letra de la persona. Okay. La desventaja es que, siendo el testamento revocable, podría ser incluso dar lugar a ser mayormente revocado que los solemnes que tenemos actualmente, porque si bien es cierto, es una característica del testamento, la gente lo piensa y repiensa un poco más para revocarlo, porque tiene que hacer incluso un gasto notarial y todo, y en cambio si ya lo hacemos hológrafo, imagínense ustedes, no nos dan una certeza. Entonces una desventaja también es una inseguridad jurídica en cuanto si ciertamente lo que ahí consigna, como las fechas y lugar de lo que actualmente ha sido fe un notario acá, es cierto, ¿no? Entonces da una incertidumbre. Okay. ¿Es necesario contratar a un abogado para este tipo de testamento? Según lo poco que sé en el extranjero, porque como acá no está regulado, no. Okay. Salvo para el otorgamiento, para el reconocimiento o validación, entendería que sí. ¿Qué sucede si el testamento hológrafo se pierde o es destruido por otra persona? Desconozco, no está regulado acá en El Salvador, no sé cuáles son los procedimientos en esos países. Vamos a ver. Bueno, esta otra también sería como a criterio, porque ¿cómo se valida el testamento hológrafo? ¿Qué sucede si hay dudas sobre la autenticidad de la letra o la firma del testador? Bueno, aparte que lo pueden investigar con la inteligencia artificial, que ahí sí están las respuestas más certeras. Sí. Supongo, y la razón jurídica nos dice que debe ser reconocido por un notario. Sí, bueno, y como última pregunta, ¿qué pasa si una persona hace un testamento hológrafo en un país donde es válido y luego se muda o fallece aquí en El Salvador? ¿Sería reconocido? El 1021 habla de los testamentos otorgados en el extranjero. En principio, habría que ver si la persona es salvadoreña o extranjera. Si en un principio se pretende hacer valer acá, tiene que agotarse y aplicar el 355, no recuerdo, una disposición del Código Procesal Civil y Mercantil que habla que cuando pretendemos hacer valer un documento emanado de un país extranjero, debe de comprobarse que fue hecho con las leyes de aquel país. Entonces, en El Salvador no existe el testamento hológrafo. Entonces, acreditar que fue otorgado en otro país así, en términos prácticos reales y en mis 20 años de experiencia, lo veo yo bien difícil. Sin embargo, la legislación está. Sin embargo, si se lograse acreditar de que fue otorgado, aunque es un documento privado,
O sea, ahí no tendría que a lo mejor ya reconocido pretender hacerlo valer aquí porque se toma el valor de instrumento público y los instrumentos públicos sí pueden reconocerse en este país por una apostilla o por el procedimiento de la autenticación, ¿verdad? Eso es lo que podríamos. Sí, bueno, de momento solamente serían esas preguntas, ¿no?